Tienes que ser bueno, pingocho. Hola mi gente y bienvenidos a un nuevo episodio de Esmechando la Película, el podcast que no sabía que era de madera. Se hizo una paja y se prendió en candela. En este episodio vamos a hablar de un par de películas. Vamos a hablar de dos películas que hablan de la misma historia, son dos versiones del mismo cuento infantil, pero al mismo tiempo son dos caras de la misma moneda. O sea, pertenecen a un mismo folclore, digamos, pero al mismo tiempo son todo lo contrario la una de la otra. Hoy vamos a hablar de Pinocho, dos de las versiones que se hicieron específicamente el año pasado, 2022. La primera fue directamente a Disney Plus y está dirigida por Robert Zemeckis, que si no lo conoces, pues es básicamente uno de los directores emblemáticos de los 80. Estamos hablando del director de Volver al Futuro. En algún momento voy a hablar de Volver al Futuro y toda la historia de Zemeckis, cómo llegó a ser prácticamente apadrinado por Steven Spielberg y cómo llegaron a la idea y desarrollaron Volver al Futuro y todo esto. Esa es una historia muy interesante y da para un episodio completo. Pero bueno, Robert Zemeckis dirigió Volver al Futuro, Quien engañó a Roger Rabbit, Forrest Gump, Contacto, Expreso Polar, Beowulf, la versión animada, Un cuento de Navidad, también animada, esta que protagonizó Jim Carrey, y más recientemente dirigió el remake de Las Brujas, protagonizada por Anne Hathaway, y Pinocho, protagonizada por Tom Hanks. Al otro lado del ring tenemos Pinocho de Guillermo del Toro, exactamente así, Guillermo del Toro, Pinocho o Pinocchio, dirigida por Guillermo del Toro en conjunto con Mark Gustafson. Esta película es producida o digamos distribuida por Netflix, está bajo el sello de Netflix, y bueno, ambas películas salieron a servicios de streaming. Me parece una lástima, sobre todo por la parte de la versión de Guillermo del Toro, que debió haber salido al cine directamente, porque la verdad, con esto de Netflix, o sea, muy chévere, bien, porque vimos la película, o sea, yo pude ver la película en mi casa antes de que terminara el año, muy bonito, muy chévere. Pero al final es una película que valía la pena ir a verla al cine. Aparte tiene una calidad visual y estética que es muy, muy genial. Pero no nos adelantemos. Vamos a tocar un par de temas primero. Básicamente vamos a comparar una película con la otra. Y sí, no, las comparaciones son odiosas, estamos de acuerdo, y básicamente son dos películas totalmente diferentes, pero son dos películas que sirven para retratar una realidad que se está viviendo a nivel de cine actualmente. ¿Qué pasa? Que Disney tiene la sensación, yo creo que es la presión también que sienten ellos al tener que ser básicamente bandera de lo políticamente correcto, porque al final, si no hacen las cosas que espera cierto sector de la población, se meten en un problema. Al final, yo no sé si eso ocurriría en verdad. O sea, digamos, si la versión de Pinocho hecha por Disney hubiese sido la de Guillermo del Toro, no sé en qué tantos problemas se habría metido Disney por ello, porque al final Netflix también es una compañía que ha abanderado mucho todo lo que es este tema de la corrección política, de lo delicada que se ha vuelto la audiencia últimamente en cuanto a lo que está bien, a lo que supuestamente está bien o no está bien ver en una pantalla, ya sea de televisión o de cine. Entonces, al final tampoco es que Netflix se escape a eso, y sin embargo aquí vemos este caso que le dieron cancha a un director como Guillermo del Toro para producir una película que bueno, también ellos dirán, bueno, a del Toro le permitimos lo que sea porque es Guillermo del Toro. Primero, que ya con su nombre ya él está llamando directamente a que vayamos a ver su película. Yo no vi ni un tráiler de Pinocho, yo no sabía ni siquiera cómo era Pinocho, o sea, no sabía ni siquiera cómo era el diseño, no quise ver, pero lo que se llama nada de la película. Yo quería entrar totalmente virgen a ver la película de Pinocho de Guillermo del Toro. Por otro lado, la de Disney, yo estaba totalmente claro que era un calco, copia de la versión animada de 1940, porque básicamente eso es lo que está haciendo Disney últimamente, tomar un clásico, reciclarlo y venderlo. ¿Les está funcionando? Aparentemente sí, porque si no se habrían detenido después de La Bella y la Bestia, que me parece una de las peores películas que he visto en la historia. Pero aparentemente sí les funciona, porque están haciendo remake de todos sus clásicos. Hicieron el de Mulan, que también es mentira, perdón, el peor
remake que he visto en mi vida es el de Mulan. El segundo viene a ser el de La Bella y la Bestia, el de Aladdin me gustó. El Rey León, que fue una copia sin alma y sin corazón. Y ahora, pero bueno, de eso también podemos hablar en otro momento, sobre todo lo que han sido los remakes que ha hecho Disney. Pero como les digo, yo llegué a la versión de Del Toro sin tener ningún tipo de conocimiento de qué se iba a tratar la cinta. Cuando la primera que vi fue la versión de Disney, fue la primera en salir, salió más o menos como a mitad de año 2022. ¿Qué tiene esta película? Mira, tiene a Pinocho, empezando porque el protagonista, al menos al inicio, es Tom Hanks, haciendo el papel del Gepetto de la versión animada de 1940. Y me parece que fue caricaturizar demasiado al personaje. Y aquí es donde ya empiezan los problemas que según mi análisis son los problemas a los que se tiene que enfrentar Disney. ¿Por qué? Porque Disney está haciendo una reversión de un clásico de ellos mismos y la gente se quejaría si hubiesen hecho una cosa diferente. Vamos a suponer, si en lugar de hacer a este viejito bonachón medio loco que se la pasa hablando solo con un pescado, hubiesen hecho un viejo borracho, entonces ahí hubiesen caído las quejas, los memes, tal y cual. Entonces simplemente tienen que apegarse al original, al menos en apariencia. La película empieza con Gepetto hablando solo, que fue algo que si lo piensas, bueno, estaba bien en la versión original. Digo la versión original, la versión de 1940, que no es la versión original de Pinocho. Pinocho es un libro. Pero él empieza apegándose a esa versión animada y bueno, después vemos todo lo que es el tema del hada azul que viene, le da la conciencia. Esto también trajo muchas quejas porque también entonces ellos tienen que mediar entre las quejas de un lado de la población y del otro lado, porque mucha gente se quejó de que el hada era una chica negra, una chica de color. ¿Qué pasa? Bueno, mira, o sea, al final el hada es azul, el hada no es negra ni blanca, pero aquí la hicieron en la versión original, era una persona blanca. También, ¿qué pasa en esa versión? Bueno, que estamos hablando de 1940, donde había un tema también con los negros. Imagínate que en aquella época hubiesen hecho una película con una hada negra. Bueno, eso hubiese sido... Ahí sí hubiesen tumbado las salas de cine. Pero lo que en este caso, bueno, el hada es negra. O la actriz que interpreta al hada es negra. No pasa nada. El personaje, bueno, tiene todo el derecho a ser negro, a pesar de que estemos hablando de que Pinocho se desarrolla supuestamente en Italia y de que estamos hablando de mitología europea, pero bueno, ¿quieres poner la hada negra? Pon la hada negra. Tenemos a Joseph Gordon-Levitt en el papel de Pepe Grillo, también muy bien, estuvo bastante, o sea, dentro de lo correcto y chévere. Seguimos adelante y Pinocho, obviamente, tal cual el diseño de Pinocho, la estética de Pinocho es un calco también a la película de 1940. ¿Cuál es la diferencia? Que, bueno, primero, ¿de qué se trata Pinocho? Pinocho es la historia de un padre un señor, un carpintero, que hace que a partir de madera de pino, hace a una figura de un niño de madera y un hada le concede el deseo de darle vida a ese niño y el mensaje de la historia básicamente es cuando los niños se portan mal y desobedecen a sus padres, les pasan cosas malas. La historia de Pinocho es bastante básica, pero estamos hablando de una historia de un libro que fue escrito, que fue publicado en 1883. Estamos hablando de que es otra época, digamos, donde nuestra crianza se basa mucho en lo que dicta la religión cristiana, y es que no se puede desobedecer al padre, de aquello de los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre y todo esto. Tú tienes que obedecer a tu padre sin cuestionar. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ir a la escuela? Porque tu papá te dijo que tienes que ir a la escuela. ¿Y qué le pasa al niño que no va a la escuela? Pues que un zorro lo secuestra y lo ahorca. ¿Por qué? Porque tienes que obedecer. Ese es el mensaje básico de Pinocho. Si no obedeces a tu papá, te jodes. En la versión de 1940 es bastante apegada a eso, pero había un poquito más de libertad en ciertas cosas y vemos a un Pinocho fumando tabaco, vemos a Pinocho bebiendo cerveza, lo vemos de verdad portándose mal, no lo vemos fumando marihuana porque la marihuana no era algo que de lo que se quisiera hacer alarde en aquel momento. Pero si la historia hubiese salido en los 60, capaz Pinocho se hubiese metido un porro por ahí o un papel. Pero bueno, se estaba fumando un tabaco, desobedeció al papá, se fue de rumba con los amigos, llega a un parque de diversiones, a una isla donde hay puros niños, y a esos niños digamos,
Es básicamente una metáfora de un hijo que se va de rumba desobedeciendo a su papá, y por allá les pasaron un poco de cosas malas a los niños, se convirtieron en burros, y en la película nunca te dicen qué pasa con esos niños. Se jodieron, son burros para toda la vida, capaz, y hasta el dueño, bueno, a lo mejor les hizo cosas feas, ¿saben? Porque en esa época y por allá en esos pueblos había gente que tenía como filias raras con los burros. Pero el hecho es que el mensaje que te está dando la película es ese. La versión de 1940 sigue siendo fiel a la idea original de Pinocho. Además de que el tema, algo súper icónico del personaje, que eso de que le crece la nariz cada vez que dice una mentira, es algo que también lo vemos en esa historia, cuando Pinocho le miente al papá, después le miente al hada. Entonces, coño, si dice mentiras te crece la nariz. ¿Por qué? Porque ese es otro mensaje que deja la historia, que si dices las mentiras no se pueden ocultar, y por más que tú te esmeres en tratar de ocultar una mentira, y más cuando ya es descubierta, porque en el caso de Pinocho, inmediatamente después que dice una mentira le crece la nariz, ya su mentira queda al descubierto, y va a venir el carajito, y vas a venir tú y vas a seguir con la mentira, cuando ya se te descubrió. Entonces no admites ya ahí también la historia deja una moraleja respecto a decir la verdad, respecto a las consecuencias de mentir. Ya después llega un momento en el que él hace uso de esa habilidad y la convierte básicamente en un superpoder, porque gracias a saber que le crece la nariz es que él en algún momento se escapa y pasa y puede salir, y bueno, pasa todo bien. Otro punto básico de la historia es el final, el tema de que Pinocho quiere ser un niño de verdad. La motivación del personaje de Pinocho es ser un niño de verdad. ¿Qué es un niño de verdad? ¿Qué es ser un niño de verdad? Porque si lo analizas, él era un niño, básicamente. De verdad, de mentira. ¿Qué es ser un niño de verdad o de mentira? Pinocho quería ser un niño blanco en Italia, un ser humano de verdad, y quería entrar dentro de las normas sociales, básicamente. ¿Por qué? Porque sí, porque esa es la motivación de la gente. Eso es como que la historia lo hubiesen hecho en esta época, y no sé, ¿qué quiere ser Pinocho? Quiere ser influencer. En aquel momento era un niño heterosexual, según entendemos, y blanco, porque ni por la verga hicieron a Pinocho con algún tipo de madera más oscura. Entonces la conclusión de aquella película es que al final su meta era llegar a ser un niño de verdad, y se le concedió. El hada le concede el deseo de convertirse en un niño. En la versión de 2022 de Robert Zemeckis, producida por Disney, el live action de Disney, el remake, nos cuenta otra historia. No es la misma historia que escuchamos en aquel momento. En esta historia, ¿qué tenemos? Tenemos primero, Gepetto es una caricatura del Gepetto viejo, que ya de por sí era una caricatura de un viejo loco. Por el otro lado tenemos a Pinocho, ya cuando Pinocho nace, viene a la vida, digamos, cobra vida, cobra conciencia. Pinocho en ningún momento se porta mal. Estamos hablando de que un niño que básicamente nació un día atrás, y el papá le dice, bueno, aquí tienes y camina para allá donde tú. Camina para adelante porque ves a los demás caminando, porque eso es lo otro. Viene la fila de niños que va caminando hacia la escuela, y Gepetto le dice, métete ahí. Aquí vemos un detalle bastante turbio de la película, y es que la maestra que lleva a los niños es negra. Sí, muy bonito el tema de la inclusión y tal, pero si tú analizas la película, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una Italia, no digamos medieval, pero sí de una época bastante en la que el tema del color era un tema en Europa, pues. Entonces, básicamente, o la maestra era esclava o era descendiente de esclavos. O sea, el tema del color y el tema racial y eso está muy chévere que lo quieras plasmar en el cine y tal, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde ya a estas alturas hay gente conviviendo de todas las etnias, y eso está muy bien. Pero si tú me vas a hacer una película de la Italia del siglo antepasado, no me puedes poner a una negra, porque eso no existía, y si existía habían ciertos términos y condiciones. Me pudiste haber puesto a la negra y me hablas de no sé, de algún tema racial, de alguna cuestión así, pero no, me pones a la maestra normal ahí, a la maestra esclava, porque de paso va como amarrada con los carajitos, una cosa bastante turbia. El carajito se va para la escuela, nadie le para, de paso, cuando llega a la escuela, entonces le da una pata por el culo, porque es raro, porque es diferente. El carajito sale, se va para otro lado, y Pepe Grillo le dice, no, tú tienes que volver para la escuela. Pero ¿cómo coño de tu madre vas a volver a la escuela si el mismo maestro te sacó porque eres de madera, porque no eres normal? Entonces llega el primer desgraciado que te encuentras en la calle, te habla bonito, y tú te vas
vas detrás de él y entonces ¿qué? ¿La culpa es tuya? No, la culpa no es de Pinocho. La culpa en ningún momento es de Pinocho. Pinocho simplemente se deja llevar porque hay una persona que le está hablando bien, que le supo llegar. Obviamente es el zorro este que lo jode y tal. Después, escenas más, escenas menos, Pinocho llega al circo. En el circo, lo mismo. Hay una chica negra que está encerrada, otra esclava. Ahí la tenemos, la niña es bailarina, no sé qué, pim pum pam. De nuevo, Pinocho no sabe que él le está haciendo algo malo. Ahí en ese momento es cuando lo tienen encerrado y él descubre por X razón que le crece la nariz cada vez que dice una mentira. Y él dice, chévere, yo digo una mentira, me crece la nariz, agarro la llave y me escapo. Hasta este momento, Pinocho entiende que decir mentiras le trae cosas buenas. Según esta película, si Pinocho miente, le pasan cosas buenas. Pinocho en ningún momento llega a la resolución de que mentir está mal. Nunca le pasa algo malo por mentir, al contrario, la mentira le dio libertad. Después, bueno, Pinocho se va, deja a la negra encerrada, le dice, bueno, quédate tú aquí y jódete, yo me voy para el coño. Se va con los carajitos a la isla esta donde están los carajitos rumbeando y tal, bebiendo cerveza, y Pinocho en ningún momento toma alcohol. ¿Por qué? Porque esta es otra diatriba en la que se encuentra Disney. No puede hacer que no puedes mostrar a un niño portándose mal, porque los papás de los niños que llevan a los niños a ver esta clase de películas, cuando vean que el carajito se está portando mal, van a salir de ridículos, a decir, es que mi hijo se está portando mal porque vio a Pinocho que se estaba tomando una cerveza y se estaba fumando un tabaco. No tiene nada que ver con los valores que yo le estoy enseñando en la casa, sino porque lo vio en una puta película. Entonces tienen que mostrar a Pinocho portándose bien. Pero de nuevo, esto es una cagada para la película, porque al final Pinocho en ningún momento se portó mal y por ende no hay ninguna moraleja que él tenga que aprender ahí. Al contrario, Pinocho tiene unos valores arrechos que los ha creado él solo, porque nadie le ha dicho que eso está mal. O sea, no hay una sola puta persona en toda la película que le haya dicho a Pinocho, tú puedes salir a rumbear con tus amigos, pero tú no puedes beber. O sea, no bebas alcohol, o eso que le decían los papás a uno, coño, pendiente con lo que te echan en los vasos, porque tú no sabes con quién andas, pendiente ahí, no sé qué tal. No bebas mucho, no te rasques, porque tú no sabes qué te puede pasar. Hay que aprender a controlar el alcohol en la calle, pim pum pam. Ok, nadie le dijo eso a Pinocho. Pinocho por sí solo desarrolló el hecho de no beber cerveza con los amigos, y eso está bien, eso está muy bonito. Pero para efectos de la película, hasta este momento Pinocho no ha aprendido nada. A Pinocho no le ha pasado nada que le enseñe, no ha aprendido ninguna lección de las cosas que le han pasado. Por el contrario, el poco sentido moral que tiene el carajito hasta ahorita, lo tiene él solo. Pasa el tema de la ballena, tal, no sé qué. Y aquí, de nuevo, Disney se enfrenta a otro peo. ¿Por qué? Es que se metieron en un peo muy arrecho al querer hacer esta película. Porque al final, ¿qué pasa cuál es el final de Pinocho? Que Pinocho se convierte en un niño de verdad. Esa es toda la motivación de Pinocho como personaje, el personaje original. En este caso, ¿de qué te está hablando la película? ¿O qué es lo que la gente tomó? Porque la gente también medio ridiculita. ¿Qué es lo que el público tomó de la película? Que Pinocho no se convierte en niño de verdad. Y esto es una analogía o una comparativa con la homosexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Pinocho siempre fue como él nació, porque Pinocho nació así. Y su papá al final lo aceptó. Otra cosa que también en ningún momento vemos que Geppetto reniega de Pinocho. Pero al final de la película, Geppetto se va de la mano con su hijo aceptando que él es como es. No hablando de que tenga algún defecto, porque obviamente tampoco es que tenga defectos. Él es una persona. Es un mensaje que por un lado no está mal, eso de la aceptación, porque al final también el mensaje de la versión original, de la versión de 1940, es muy, podríamos decir, eurocentrista, puede ser, o blancocentrista, porque habla de que Pinocho tiene que ser, o sea, la meta de Pinocho tiene que ser convertirse en un niño normal. En cambio, en esta, Pinocho simplemente es como es, que también es un final hipócrita, porque en los últimos frames de esa escena, cuando Pinocho se aleja caminando con Geppetto, se ve que él se transforma, solo que la historia, o sea, Pepe Grillo, que es el que está narrando la historia, dice que la historia ha tenido varias versiones. Algunos dicen que sí cambió y otros dicen que siguió siendo un niño de madera. Y te deja así la pullita de que tú quédate con el mensaje que más te gusta. ¿Qué está haciendo Disney con esto? Te dice, tú que eres un padre ridículo que no quiere que los medios audiovisuales adoctrinen a tus hijos para convertirlos en gay, tú créete que Pinocho sí se convirtió en un niño normal. Tú, padre ridículo, que cree que la solución es meter a tu hijo en una escuela para niños homosexuales, tú créete que Pinocho se quedó siendo
un puto niño de madera. En ese aspecto, o sea, la película no tiene nada que te dé un reto, digamos, interpretativo. No tiene nada que te haga pensar más allá de lo que todos sabemos que está pasando hoy en día en cuanto a las críticas de la gente. Muy amén de que la película es muy X en cuanto al tema visual, al tema estético, o sea, es un calco de la versión anterior, y eso es todo lo que está haciendo Disney en este momento. Las únicas dos películas, en mi opinión, que al menos han tenido algo, como alguna chispa, alguna cosa, más que todo en lo visual, de toda esta onda de remakes que está haciendo Disney, han sido Aladdin y El Rey León. Pero básicamente es eso, Disney simplemente te dice, mira, no se vayan a molestar, ¿tú quieres creer que Pinocho se volvió normal? ¿Tú quieres creer que Pinocho está bien así? Créetelo. Ya, por favor, no se arrechen, no nos puteen en las redes, por favorcito. Fin. Pasamos a la película de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, uno de los papás del cine, o sea, él es uno de los mejores cineastas de la historia. Un artista. Usted, el que no conoce la historia de Guillermo del Toro, métase en YouTube y escriba Guillermo del Toro. Escúchelo hablando en cualquier entrevista. Y ese es un hombre que provoca sentarse a escucharlo. Primero porque tiene una manera de hablar que es demasiado gentil. Y cuando habla de su obra, de cómo él ve su obra, cómo él ve sus películas, las cosas que ha hecho, porque no solo ha hecho películas, ha escrito libros, ha hecho series, y la manera como él habla de cada cosa, de verdad provoca escucharlo. Un cineasta arrechísimo, básicamente. Tiene años hablando de que él quiere hacer una versión de Pinocho. De hecho, cuando Disney anuncia que va a hacer la película, se pensaba que él iba a ser el director de la versión de Disney. Después, bueno, salió que era Robert Zemeckis y que Guillermo del Toro estaba desarrollando su película por otra parte. Sale la noticia, la película va a ser stop motion, espectacular. Los diseños, tal, si has visto un par de las películas emblemáticas a nivel estético de Guillermo del Toro, son Hellboy, pudiéramos meter a Blade 2, Mimic y Cronos. Estas son las películas, obviamente La forma del agua. Ya con esto, ya tú tienes que tener más o menos una noción de cuál es la calidad estética que va a tener la película. El laberinto del fauno, El espinazo del diablo, bueno, las nombré casi todas al final. Estas son películas donde se muestra mucho que son películas como fantasía, donde hay personajes que son como un poco monstruosos, así como seres mitológicos y tal, y todos están hechos muy al estilo de él. Y eso lo vamos a ir viendo parte por parte aquí en su versión de Pinocho. Empezando por los personajes. Todos los personajes tienen como rasgos como muy dramáticos, como muy decadentes, todos tienen muchas arrugas, muchas expresiones faciales. Bueno, más que todos los personajes ancianos. Empezando por Gepetto, que tiene unos ojos azules penetrantes que dan hasta escalofríos. El cura también tiene una cara como muy rara, que se ve medio creepy. El tipo que trabaja, el militar también. Todos tienen cara creepy. Y los niños, pues bueno, sobre todo Carlos tiene una cara así como que expresa mucha inocencia y tal. Además de eso, bueno, vemos otro rasgo que se ha reflejado en varias películas de Guillermo del Toro, que es el tema de la guerra. Es raro porque él como tal no es que habla de cine bélico ni nada de eso, pero sí le gusta como nombrar o sí le gusta como ambientar sus historias en algún tipo de conflicto. Tenemos El espinazo del diablo, El laberinto del fauno, que son historias de la guerra civil española. Tenemos The Strain, que también toca el tema de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos, Hellboy, al principio también habla de la Segunda Guerra Mundial. La forma del agua transcurre en la época de la Guerra Fría. Y esta película también se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, solo que desde la parte de Italia. Pero a mí me recuerda mucho al laberinto del fauno, pero más que todo El espinazo del diablo, sobre todo por la escena del misil, del misil de la bomba que cae del avión. Tengo que ver otra vez esa película porque recuerdo que la vi en el cine cuando salió en su momento y no conocía mucho a Del Toro, no lo entendía muy bien, y en realidad la película no recuerdo que me haya gustado mucho, pero tendría que verla de nuevo a ver qué tal. Entonces, ¿qué pasa en esta escena de la bomba? Primero, empezandito, ya empezamos las comparaciones. Tenemos a Gepetto, que es un carpintero y está haciendo un trabajo para la iglesia, trabajando como carpintero. Tiene a su hijo, que es Carlos, que lo lleva con él para arriba y para abajo. Se supone que según las costumbres de la época, yo me imagino que se lo lleva para arriba y para abajo porque, no sé, me imagino que lo está adiestrando en algún momento, como que le va a enseñar el tema de la carpintería y todo eso. De hecho, el niño quiere ser carpintero como su papá. Otra cosa es que vemos palpable el amor que siente Gepetto por Carlos, que es el amor que siente un padre por su hijo y el amor que su hijo le profesa también a su papá. Vemos a Gepetto trabajando de carpintero y vemos a Gepetto perder a Carlos. Esto podría decirse que es el prólogo de la película, pero vamos a poner que es el primer acto. En la versión de Disney, todo esto pasa
como en 5 minutos de Yepeto hablando solo con un pescado diciéndole, ay, es que imagínate, yo perdí a mi esposa y se me murió el carajito y yo quiero un hijo de verdad porque tú sabes que el hijo se me murió, ¿verdad, pescado? ¿Verdad que tú sabes que el hijo se me murió? Y ¿verdad que tú sabes que yo soy carpintero, ¿verdad? Porque mira todos los relojes cucu que hice de todas las películas de Disney, ¿verdad? Tú estás viendo pescado, ¿no? Estás viendo los relojes, ¿no? Que son propaganda, que tengo un reloj de Mickey Mouse, tengo un reloj de Buzz Lightyear, de un astronauta, tengo yo, Yepeto, en el 1800, ¿qué te importa? Tengo un reloj de un astronauta de una película de una compañía que no existe todavía, ¿verdad? ¿Verdad, pescadito? ¿Verdad que tú sabes? Tengo a Lilo y Stitch, incluso llegué a fabricar el reloj de la película del negro esclavo que tuvimos que borrar para que la gente no nos criticara. ¿Te acuerdas también que hice esa, pero la tuvimos que quitar porque, bueno, porque ahorita a la gente no le gusta? Si hubiésemos hecho esta película 40 años atrás, si hubiese podido hacer mi relojito de mi negro esclavo ahí tranquilito, se llama El Esclavo Maravilla, una mierda así, no me acuerdo cómo se llama la película. Busquen en Google. Disney eliminó una película en la que el protagonista era un negro que era un esclavo. Ese es Disney, ese es tu Disney, para que sepas. Bueno, en 5 minutos de película vemos a Yepeto hablando con un pescado y contándole todo su peo, toda su historia, porque él no tiene más amigos, él tiene al pescado nada más, al pez porque no se ha muerto. Mientras tanto, en la versión de Guillermo del Toro vemos a Yepeto con su hijo siendo carpintero, haciendo una obra que de paso es súper importante para la trama y refleja bastante la misma personalidad y las etapas por las que va pasando el personaje de Yepeto durante la película, que es el Cristo que está haciendo para la iglesia. Está montando un Cristo, tal, llega el tema de la bomba y vemos a Yepeto llorando como un borracho, un loco, el loco del pueblo, pues. Se vuelve el borracho del pueblo. Y un día le pica el culo y se va y se lleva al carajito porque él quiere, o sea, dentro de su locura, dentro de su delirio de borracho, dice, yo, bueno, me quitaste a mi hijo, o sea, la vida, X, Dios, quien sea, me quitó a mi hijo, yo voy a ser un hijo de verdad. O sea, voy a crear yo a mi hijo. ¿Cómo? ¿Yéndome para el bar a cogerme una puta? No voy a ir a buscarme a otra mujer para que me dé otro carajito, porque ya a estas alturas, ¿qué coño madre? Es más fácil cortar el árbol que nació de la tumba de mi hijo, que también es un reflejo como el tema del alma, de la reencarnación, va por ahí también la cuestión. Él hace al niño, pero lo hace horrible. ¿Por qué? Porque esta obra está reflejando esa parte del alma de Yepeto que está sucia, que está dañada, que está mal porque tiene un dolor por dentro. Y dice, bueno, yo le voy a meter un par de coñazos a este pedazo de madera y voy a hacer una estatua de un niño. Lo que también nos demuestra que Yepeto es un carpintero espectacular, porque sin luz, de noche, con esa rolue come mierda que tenía encima, llega y hace una figura de un niño espectacular. La hizo a los coñazos y también me gusta porque tiene un toque con ese peo de los clavos y tal, y se ve toda tétrica, parece un poco Frankenstein, ¿verdad? Aparte también el tratamiento del personaje de Pinocho, súper creepy, horrible, y Yepeto estaba tan borrado y tan rascado que le hace solamente una oreja porque es la parte que se le ve al niño en la foto, solamente en la posición en la que está se ve una oreja, entonces él solamente le hace una oreja al carajito, al Pinocho. Luego vemos que la película tiene otro mensaje, y es un mensaje súper poderoso, que es sobre el duelo, sobre el tema el tema del duelo, no tanto las etapas del duelo, sino el tema del duelo, de cuando extrañamos a una persona, ya sea que alguien cercano que se haya muerto, puede ser un familiar, un ser querido, un amigo X, ya sea que se haya muerto o que simplemente se haya ido de tu vida. Tú tienes que entender, o tenemos que entender, que esa persona que se fue de tu vida, por las razones que hayan sido, se molestaron, una relación que terminó, un familiar, alguien que se murió X, esa persona deja una marca en tu vida, sí, porque era parte importante de tu vida, pero simplemente se fue y no hay nada que tú puedas hacer para llenar ese vacío. Es decir, tú te dejó tu pareja, tú te puedes buscar otra pareja, pero no lo hagas pensando que vas a buscarte una pareja igual a la que ya tenías, porque eso nunca va a pasar. Incluso con algo tan sencillo como una mascota, se te murió tu perrito, ese perro ya no va a formar parte de tu vida y ese perro no va a volver. Si tú te consigues otro perro, lo más probable es que sea totalmente diferente al perro que tú tenías. Lo mismo con una pareja, lo mismo, o no es tanto que sea totalmente diferente, sino que tú vas a querer tanto que sea igual que no vas a ver lo positivo en esa relación, en esa nueva relación con esta nueva persona. Y es lo que le pasa a Yepeto. Yepeto extraña a su hijo, que básicamente él lo tiene en un altar como que era el niño perfecto,
que también si lo pensamos, seguramente el carajito en algún momento se portó mal, el carajito en algún momento fue desobediente, pero Gepetto solamente recuerda lo bonito, porque la película también toca ese punto como de la nostalgia. Entonces Gepetto cree o según lo que él recuerda, pues Carlo era el niño perfecto. Y llega a mi vida este carajito que es mal portado, fastidioso, porque Pinocho, o sea, a los dos Pinocho me caen mal. El Pinocho de Disney y el Pinocho de Guillermo del Toro. Pero el Pinocho de Guillermo del Toro me cae mal porque está demasiado bien construido. Es el carajito fastidioso, inquieto. Vamos a decir más que fastidioso, el carajito inquieto, el carajito preguntón. El carajito que es curioso, que coño, que quieres ver, que quiere conocer. Es un carajito inteligente, pero bueno, tiene un carácter fuerte. Y aparte, siendo Pinocho como es que básicamente tiene superpoderes, porque es de madera, es más fuerte que un niño normal. Y lo otro es que el Gepetto ya es un viejo. Más difícil se le hace el tener que lidiar ahora con un niño y sobre todo con esa energía que tiene Pinocho. Pinocho se llega a convertir en una tortura para Gepetto. Gepetto tiene que cargar con esa cruz, con la consecuencia de sus propias acciones. Llegan a la iglesia y aquí viene algo bonito de la historia, y es que Gepetto como que encuentra la energía o la motivación para volver a su trabajo, porque en el accidente en el que muere Carlo también se destruye la iglesia y el Cristo queda todo descoñetado. Y él pasa todos esos años, o sea, el Cristo queda estropeado en la iglesia, nadie lo reconstruye, hasta que el mismo Gepetto vuelve otra vez, después de que Pinocho llega a su vida. Gepetto encuentra como la motivación para volver a trabajar en la figura del Cristo, para volver a reconstruirlo. Y eso está bonito, pues, porque al final era lo que él quería un hijo, él quería como que llenar ese vacío en su vida. Totalmente diferente a lo que pasa en la versión de Disney, que Gepetto sigue siendo el mismo personaje, nunca cambia. Gepetto no evoluciona en ningún momento, ni tiene ningún descenso, ni ninguna subida, digamos, ningún ascenso. Entonces, bueno, Pinocho es un carajito, al fin, que vemos ahora el tema de lo moralmente correcto, de verdad. No hablando de lo que ahorita sea políticamente correcto o no, sino de qué es la moralidad, qué es la moral, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El papá le dice al carajito, tienes que ir a la escuela. ¿Por qué tienes que ir a la escuela? El trasfondo es que tienes que ir a la escuela porque el militar del pueblo me está amenazando y yo le tengo burda de miedo y no quiero que me mate. Pero básicamente lo que le dice es, tienes que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque yo te digo que tienes que ir a la escuela. Y de paso, entonces te encasqueto una responsabilidad gigante, que es la de ser igual de bueno que Carlos, que tu hermano, básicamente. Tienes que ser como tu hermano, porque tu hermano era el hijo perfecto. Y entonces tú tienes que ser igual que él. Tienes que ser el niño bueno. Toma el libro de Carlos. A Pinocho le sabe a mierda el libro de Carlos. Pero por eso lo bota. Porque él no tiene ninguna relación, ninguna conexión con Carlos. A pesar de que tienen la misma alma. Pinocho no conoció a Carlos. Ahí hay otro mensaje también poderoso sobre el tema de Pinocho y el tema de los hijos, de cómo, de las consecuencias de darle esas cargas a los hijos que los hijos no se merecen. Luego tenemos este tema de que Pinocho se fastidia y dice, no voy a ir para la escuela porque la escuela es ladilla, de que no me voy a portar bien porque ¿para qué me voy a portar bien? ¿Qué gano yo obedeciendo? Si obedecer es fastidioso. Entonces él mismo, a través de la película, él va evolucionando. El Pinocho de Disney no evoluciona. Este Pinocho sí, porque él mismo tiene que ir descubriendo según las cosas que le van pasando. Él sale a la calle y se encuentra con gente muy mala, que le hace cosas malas, que le quiere hacer ver su visión de la vida. Hay otras personas que se quieran aprovechar de él, y eso, bueno, es parte de lo que uno tiene que vivir cuando uno sale a la calle. Pues cuando uno empieza a codearse, cuando tú sales de la puerta de tu casa para afuera, ahí ya te empiezas a dar cuenta de que hay gente buena. Sí, te puedes encontrar con gente buena, pero a la vez también hay gente muy coño madre, y eso, todo eso lo tiene que ir viviendo Pinocho, y eso eso es lo que después va formando su carácter. Primero como niño normal, después cuando va a la escuela, después cuando está en el circo, después cuando toda esta analogía de la guerra. Todo esto son cosas que lo van formando a él. Ya Pinocho, casi al final de la película, tiene capacidad de decir, coño, la guerra es una mierda, la guerra no sirve. También tuvo las bolas para parodiar a Mussolini en la cara, y obviamente lo mataron. Entonces, con esto vemos que el personaje de Pinocho tiene una evolución. Luego,
el final de la película totalmente diferente a lo que nos muestra Disney, porque te habla, es que bueno, es que ese es el tema con Guillermo del Toro. Guillermo del Toro te habla de la muerte, de aceptar la muerte, de todo este tema de la melancolía, de que al final las cosas malas sí pasan, pues, y que no son cosas malas, porque bueno, esa es otra cosa que tiene él, que en algunas de sus historias habla de la muerte, pero no es, o sea, la muerte está ahí, la muerte es algo que va a ocurrir, no es que se mueren las personas malas, no, todos nos vamos a morir. Y entonces primero el tema con Gepetto, que no acepta la muerte de su hijo, y luego con Pinocho, que al final sí tiene que ver cómo muere su padre, cómo muere el grillo, cómo muere el mono, cómo mueren todos, y él tiene que aprender eso, porque aparte es lo que es él. Porque en la película nunca te dicen si de verdad termina siendo inmortal o qué coño madre, pero vive un montón de años, pues. Y como si hubiese sido un niño de verdad, igual tenía que ver morir a Gepetto, al grillo y al otro, porque todos se hubiesen muerto antes que él. Entonces ya ahí también nos habla de un tema de la aceptación de la muerte. Entonces la película tiene tantas capas, y eso que bueno, todavía no me he metido a hablar de Pepe Grillo, que es muchísimo mejor y tiene mucha más profundidad que el de Disney. ¿Por qué? Porque primero empieza como un personaje que es un viajero, es un alma vieja que ha recorrido el mundo y quiere escribir sus memorias. Es una historia muy bonita porque es un grillo que llega a un árbol, que justamente el árbol es el árbol que nace bajo la tumba, detrás de la tumba de Carlos, y él encuentra ahí un huequito para él, que es básicamente como que está en el corazón del niño, pues algo así. Entonces ahí él se quiere sentar, quiere formar un hogar para él sentarse a escribir sus memorias. Entonces es donde se ve enredado en todo el tema de la película, en toda la historia de Gepetto con el niño y tal, y llega el hada, que aquí sí vemos que es una azul, que no tiene nada que ver con la actriz negra que utilizó Disney. Es aquí un personaje tal, que le da otra motivación a Pepe Grillo, que no se llama Pepe Grillo, se llama Sebastián, que es que tú quieres, si tú me ayudas a criar a Pinocho, yo te doy lo que tú quieras, yo te concedo un deseo. ¿Y cuál es el deseo de él? Él quiere ser un novelista publicado, él quiere publicar sus memorias. ¿Qué pasa? Bueno, al final todo eso cambia. Pepe Grillo también tiene una evolución aquí. Y lo otro que me gusta del personaje, o sea, el personaje tiene tantas cosas que me gustan. Primero, la voz, el personaje es interpretado por Ewan McGregor, por Obi-Wan, el de Transporting, etc. Ustedes saben quién es Ewan McGregor. Tiene un registro vocal que es muy genial. Yo no vi la película, no sé quién hace la voz en la versión para Latinoamérica, en la versión española, pero la versión original es espectacular. Lo otro es que cada vez que el personaje se tira a cantar, pues la película tiene canciones, pero cada vez que se tira a cantar, le pasa una verga y le interrumpen la canción. Ese es el toque gracioso que tiene la película. Y al final, por fin, puede cantar su canción. Y la canción, todo el tema de él bailando y tal, el personaje es súper carismático. Por otro lado, bueno, tenemos el tema del hada azul, la muerte, como son básicamente lo que te quieren, lo que yo entendí al menos, es que el hada azul viene a interpretar como la vida o el espíritu de la vida o algo así, mientras que la muerte está del otro lado, que es una esfinge. Los conejitos, o sea, es que todos los personajes son geniales, todos, o sea, no hay ningún personaje que me sobre, aparte que son poquitos personajes si te pones a ver, pero todos están espectaculares. Christoph Waltz, para los que no sabían, es el villano de la película, el conde Volpe, el personaje del circo. También me encanta el registro vocal que tiene, pero también me dio mucha risa porque me recuerda mucho a la parodia que hace Taran Killam en Saturday Night Live de Christoph Waltz. Si no la han visto, búsquenla en YouTube y después vean la película, habla igualito. Aquí con el tema del cast también quiero irme a un punto, y es que me puse a revisar el cast y de nuevo comparándolo con Disney, que tiene el tema de la inclusión, no sé qué. Aquí todos los actores, o al menos el elenco principal, todos son blancos, todos. Está Tilda Swinton en el papel de la muerte, Cate Blanchett, que yo juraba que era la que hacía el papel de hada, y resulta que no, Cate Blanchett hace el papel del mono. Otra cosa también espectacular, porque generalmente para esos papeles escogen algún actor cómico o algún actor feo, así, no sé, Steve Buscemi, una mierda así, Willem Dafoe, o algún negro. En cambio aquí no, aquí ponen a casi, no vamos a decir una diva, pero sí un personaje que más bien le pega, como les digo, el tema del personaje de hada y eso. La ponen a hacer el papel del mono, que todo lo que hace es gruñir en toda la película. El papel de Gepetto lo hace el viejo este de los gatos de Harry Potter, el conserje. Ron Perlman, que en las películas de Guillermo del Toro es como la bananita verde, que no debe de faltar. Dale like si entendiste la referencia. Ron Perlman hace el papel del tipo este, ¿cómo se llama? Del fascista, del papá de Polilla. El papel de Polilla lo hace el niño este de Stranger Things. Y así, todos los actores que salen en la película son blancos. Sí, me imagino que esta película va para los Oscars. Creo que sí. Y si Dios es justo,
porque lo que sacó Pixar para este año, bueno, no sé, Turning Red está buena, pero del resto, no sé, no, creo que no. Si vamos a lo justo, no tiene competencia. Si vamos a lo justo, la competencia este año sería esta película nueva del director de Your Name, Pinocho, y de repente Turning Red, alguna otra película así por ahí de ese estilo. Creo que no recuerdo otra película. El Monstruo del Mar, la de Netflix, creo que probablemente vaya a competir también. Pero Pinocho debería ganar. Pinocho, la de Guillermo del Toro. La verdad es que debería ganar en la categoría de película animada y deberían meterla en la categoría de mejor película en general. Ajá. ¿Por qué toco este tema de las nominaciones? Porque según las normas que tiene la academia desde hace unos años para acá, es que tiene que haber mucha inclusión dentro de las películas. Cada película que quiera ser tomada en cuenta para participar en estos premios, tiene que aparecer algún personaje que tenga alguna discapacidad, que pertenezca a algún grupo étnico o alguna minoría, y tiene que haber algún personaje LGBT. Ya por ahí, bueno, vamos a poner que a lo mejor algún personaje, algún actor hay por ahí que es gay o que está dentro de la parte LGBT, no sé. Pero si me preguntan a mí, yo creo porque, o sea, no solamente tiene que ser dentro del cast, sino que trabajando en la película. En la película tiene que trabajar alguna minoría y tal. Ya por ahí está cubierto, empezando porque Guillermo del Toro es mexicano. Entonces él básicamente pudiera tener un elenco de alemanes arios y él pudiera participar en cualquiera de estos premios porque él pertenece a una minoría, tomando en cuenta lo que para los gringos es una minoría, porque México es un país gigante al final. Y aquí también hay otro punto que es cómo Guillermo del Toro le pasó los huevos por la cara a Disney. Porque Disney, preocupándose por el tema de la inclusión, llegan y hacen una película que tiene un guión que tiene muchas fallas. En cambio, el guión de Guillermo del Toro, vamos a poner que tiene también sus fallas, pero es como una pizza de Papa John's y el otro es una pizza de un hornero que tiene toda la vida haciendo pizza. ¿Me entiendes? Es entretenimiento, pero esta tiene un mensaje, tiene una calidez, tiene un espíritu con todo y que son personajes de arcilla. Tiene más alma tiene más alma el Gepetto animado de Guillermo del Toro que Tom Hanks, que el personaje interpretado por Tom Hanks. El cura, que sale como 3 veces en toda la película, es mucho mejor que las 2 negras que salen que las 3 negras que salen en la versión de Disney. Mira eso. Una película y mira la otra. Son 2 cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque Guillermo del Toro sabe hacer películas. No es que CMX no sepa hacer películas, pero es que CMX se quedó ya básicamente como para ser un director de encargo. Porque la película no tiene nada que tú digas, mira, esto es, por ejemplo, de Volver al Futuro. O esto me recuerda a Roger Rabbit. Solo el tema de los cameos de los personajes de Disney, nada más. Ahí tú puedes decir, bueno, esto se parece a Roger Rabbit. Pero al final no hay nada que tú digas, mira, esta película la puede haber hecho cualquier otro director y hubiese sido el mismo resultado. Entonces, esta es mi conclusión. La película de Guillermo del Toro es espectacular, como casi todas sus películas. No vamos a poner todas porque algunas hay que por ahí que no me hayan gustado mucho. Hellboy, por ejemplo, no soy fan de Hellboy porque me cae mal Hellboy. Pero de hecho, casi todas sus películas sí me parecen geniales y me parece que es un artista en toda regla. Esa es mi conclusión. Dime tú qué te pareció. ¿La viste? ¿No la viste? ¿En qué ranking la pones del año pasado? ¿Te gusta más la de Disney? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Déjamelo en los comentarios. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar en Google Podcast, en Spotify y en YouTube. Y bueno, yo me despido, nos vemos la semana que viene. Este episodio lo quise hacer un poquito desguionizado. Aquí simplemente acabo de ver las 2 películas y me pongo aquí a hablar huevonada para como soltando aquí la sopa. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Yo por mi parte me despido. Adiós.